Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Como siempre, por supuesto, una propuesta más que interesante, con contados ingredientes y un paso a paso bastante sencillo. Preparar una rica comida ahora, de aquí poquito, vamos a estar sentados con la familia ya para compartir ese plato. No tiene que llevar mucho tiempo. Hoy en día, por supuesto, las preparaciones express forman parte incluso de las preparaciones de ustedes en la casa. Por eso estamos acá para compartir con ustedes aquellas ideas, aquellas técnicas que puedan acelerar justamente la preparación de una rica comida. Repito, esto puede ser un almuerzo porque en contados minutos tenemos un plato sabroso, bien presentado y por sobre todo las cosas que pueda gustar a todos y que lo más importante, esté acorde a la economía familiar. O preparar una pechuguita de pollo. La pechuguita de pollo por lo general siempre lo que preparamos más comúnmente en la casa, una rica milanesa. A lo mejor utilizamos la pechuga para hacer un rico grellado, es decir, un sequito, un grelladito, un bifecito ahí de pechuga de pollo para compartir con una rica ensalada, pero hoy yo quiero vestir con una salsita un poco más diferente. Vamos a utilizar un buen fondo de cebolla, vamos a utilizar un poco de caldo, vamos a reducir un vino tinto para darle sabor y por sobre todas las cosas presencia a este alcohol en la preparación. Por otra parte, el uso del alcohol también es permitido. Hay recetas que no pueden faltar el alcohol, como por ejemplo, por supuesto, una salsa mornay, que una copita de coñac tiene que estar presente ahí, un coq au vin, que es un pollo, por supuesto, en salsa de vino, así como lo indica el nombre. Por supuesto, tiene que estar sumergido y reposado incluso el gallo o el pollo dentro de ese vino tinto, que se obtiene justamente durante el proceso de maceración, que adquiera el color y el sabor de esta bebida dentro de la preparación. Y están aquellas que de repente uno utiliza para darle un poco de elegancia, darle un poco como una suerte de este ingrediente, darle un toque diferente, un toque gourmet, hasta si se puede decir, pero hay un ABC que hay que seguir al momento de utilizar alcohol en la cocina. De eso también hoy hablamos aquí en el programa. Pero nuestra preparación es una rica pechuguita de pollo en salsa de vino tinto y los ingredientes son estos. Para esta preparación necesitamos 250 gramos de pechuga de pollo, diente de ajo, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de tomate, sal fina, ají molido, perejil picado, vino tinto y cantidad necesaria de caldo de gallina. Bien, mis semplas preparadas. Tengo acá agüita que ya estoy rompiendo el hervor para preparar el rico caldo. Siempre conviene tener un caldo caliente en la cocina porque eso nos ayuda justamente durante el proceso de cocción. Director, permítame agregar directamente una pastillita de caldo de aquellas industrializadas que nos venden. Hay varias marcas, así que ustedes pueden optar por la que más prefieran. Todas tienen sal, todas tienen un poco de grasita, así que indiscutiblemente esto al momento de usar esto hay que disminuir dos ingredientes principales, la sal y el aceite. Por otra parte, tengo a sartén que ya está tomando una temperatura adecuada, donde yo voy a colocar un chorrito de aceite, apenas un soplito de aceite para lubricar un poco el fondo de la sartén. ¿Y qué hago en esta? Por supuesto voy a disponer ya las pechuguitas de pollo. Compro esos bifecitos que ya lo venden a un precio un poco más económico, que por sobre todas las cosas ofrecen eso que queremos, la practicidad en la casa. Siempre compramos. Esto les doy una idea. Estos bifecitos de pollo ustedes pueden condimentar, incluso darle a lo mejor un golpecito, protegido siempre con un film, ¿verdad? Y tener ya previamente condimentada para una milanesa, para unos calopines, como para incluso para esta preparación. Fíjense, más o menos 1,5 centímetros de grosor. Le corto en forma cejarita para que sea presentable nomás nuestra preparación. Yo creo que con con estos 3 filetes ya tenemos justamente para una porción que vamos a estar preparando. No le agrego sal, no le agrego pimienta, nada todavía, porque ese proceso de macerado, ese proceso justamente de darle sabor, adobar un poquitito, va a ser durante la cocción. Lo que hago justamente chequear que si la sartén ya tomó la temperatura adecuada, ni tan ni muy, es decir, ni siquiera hay necesidad que esté muy caliente porque la pechuga es bastante sensible. ¿Qué puedo hacer incluso con esta pechuguita de pollo? Pasar en este preciso momento por un poquito de harina de trigo. ¿Por qué se pasa por un poco de harina de trigo? Para que ella cree una costrita, por supuesto que me impida que se pegue mucho justamente en el fondo de la sartén. Y por último, porque es la finalidad especial, ya luego que la salsa esté preparada, ya con el vino, con el caldo, la salsa sale con cuerpo, es decir, ya sale ligadita, ya va a tener justamente un cuerpito. Así que eso voy a hacer. Pero ahora aprovecho para hablarte de Dismar Salud y Cultura, porque te ofrece eso que estás buscando. Estamos hablando de una rica comida, estamos hablando de una alimentación express, pero siempre está presente alguna materia grasa que es indispensable, ¿no?, en la preparación de los platos. Estoy hablando justamente de la dupla perfecta que ofrece esta casa. Dismar Salud y Cultura ofrece
eso que necesitamos. La dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador Jack. Ambos productos, por supuesto, lo que hacen es ayudan justamente a que uno pierda el exceso de grasa, combata, en el caso específico de las mujeres, la temible celulitis y, por supuesto, tonifica totalmente el cuerpo. Así que llamen al 522-610 o el 018-2380-527. Así que muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bueno, perfecto. En un platito pongo entonces un poquito de harina. Esto no aparece en la lista de ingredientes, pero ustedes siempre tienen que estar atentos a todo lo que yo voy elaborando y conversando con ustedes, porque son algunos truquitos que yo al cual siempre recurro y que a ustedes les va a convenir muy bien. Y cada filecito, por supuesto, voy pasando por la pechuguita de pollo, por la harina. Traten siempre de que una vez pasemos y antes de llevar al fuego hagamos esto, sacudir un poco que caiga el excedente. De esa forma justamente no va a ir mucha preparación, mucha harina dentro de la salsa, y aparte de que va a quedar mucho más prolijada incluso. Cada pechuguita de pollo voy pasando por la harina, repito, no tiene sal, no tiene pimienta, no tiene nada todavía, porque va a llegar el momento en que sí yo le voy a agregar justamente los condimentos que yo deseo para esto. ¿Y por qué no le agrego mucho antes? Porque la pechuga es bastante sensible y si yo le agrego sal, le agrego pimienta, a lo mejor le invade mucho y después es mucho condimento que yo voy a estar consumiendo durante que voy degustando el plato. Así que no hay necesidad. Si fuera una carne vacuna, si fuera un cerdito, bueno, ahí de repente le agregamos con más antelación. Perfecto, ahí está, muy bien. Entonces agrego la pechuguita de pollo, le voy a ayudar con un chiquito de aceite todavía porque es muy poquito lo que le agregué, cuidando siempre, no me importa agregar en 2 o 3 partes o tiempos el aceite, porque la idea justamente siempre es cuidar el tenor graso del plato. Estuve trabajando de este lado con la pechuga de pollo. ¿Qué hago, mi querida? Hagan siempre ustedes la casa, den vuelta a su tabla, o si tienen la ayuda de una esponja o un repasador, ya incluso con un poco de lavandina, tienen que desinfectar muy bien. Sea cual sea la temporada, hay que cuidar justamente la posibilidad de contaminarnos. Bueno, entonces, antes de hacer mi primera pausa, lo que voy a ir alistando justamente es esto. Tengo cebolla que voy a ir pelando ya, que voy a picar, por supuesto, para agregar dentro de la preparación. Igualmente voy a hacer con los tomates. Fíjense de qué manera yo voy a agregar la cebolla y el tomate en la preparación. Siempre, por más sencillita que sea el plato, es conveniente buscar una manera para darle justamente una presentación diferente. Van a ver cómo yo le agrego la cebolla y el tomate acá a la preparación. Dientito de ajo que le retiro la cascarita también, apenas un dientito de ajo ya me sirve porque estoy haciendo nada más que una porción y me quedo con esto. Voy a ir trabajando, pico justamente en lonjas muy delgadas mi ajito, voy apartando, pico la cebolla, ya les muestro de qué manera, que también va a estar formando parte de la guarnición, la presentación incluso. Fíjense, agrego, corto nada más en cuartos. Y el tomate también corto en cuartos, pero me voy a tomar la molestia en el corte de retirarle justamente esto, la pulpita, la parte de la bolsita de la semilla y la pulpa, que esto voy a dejar para otra cosa, y solamente así los gajos del tomate voy a agregar dentro de la preparación. Si quiero un poco más rojo, le agrego un poco de extracto de tomate, una salsita de tomate ya al plato, pero acá quiero que se sienta y se vea el gusto y por supuesto la presencia del vino de la salsa. Hacemos la breve pausa, esto es Cocinemos Juntos. Por supuesto estamos haciendo un rico plato, pechuguita de pollo en salsa de vino tinto para el almuerzo de hoy. Ya volvemos. Bien, rica pechuguita de pollo en salsa de vino tinto, la propuesta hoy aquí para este mediodía, compartir con la familia, o puede ser, porque no, rico porque no, para la cena también. ¿De qué manera podemos guarnecer, acompañar un rico puré de papa? No me canso en decirle que el puré de papa hay que darle un poco de presencia, hay que darle un poco de identidad, hay que darle un poco más de importancia, hay que darle personalidad, así que no hagan solamente la papita hervida con la leche y la manteca, agréguenle un diente de ajo confitado, agréguenle un poco de cebolla salteada, agréguenle un poco de rúcula picada, agréguenle un puré o un licuado de arvejas para que ese puré tenga algo más, que no sea un puré muy simplón, así muy puré de y nomás. Bueno, se adoró muy bien nuestra pechuguita de pollo que agrego ahora, por supuesto los fileteados dientitos de ajo que ya tengo acá, posiblemente me falte un poco de aceite, así que le voy agregando. Les decía que no me molesta agregarle a poco el aceite porque estamos hablando en cuidar un poquitito el tenor graso de nuestra preparación. El dientillo de ajo trato de que vayan justamente en el fondo de la
de la sartén, que se dore un poquitito. Y una vez que se dore, por supuesto, lo que voy a hacer es ir agregándole los demás ingredientes, como por caso la cebolla, la pulpa de tomate, que voy a dejar que se rehogue. Y una vez que se rehogue, ahí le agrego el vino tinto. El vino tinto utilizar en cocina es tan agradable, aparte de darle ese sabor ligeramente lilácea, por supuesto le da también un bouquet muy diferente. En esta pechuga de pollo se puede utilizar un vino tinto. Si vamos a mezclar con champiñones, por supuesto le agregamos un pico de vino blanco. Pues si vamos a hacer un rico lomito al vino tinto, tiene que ser un buen vino tinto. Si quiero hacer un surubí en una crema de vino tinto, por supuesto también se puede utilizar. O si voy a hacer un surubí con una salsa de uvas, por ejemplo, ahí sí, a lo mejor utilizaría directamente lo que es una copa de vino blanco dentro de la preparación. Recién ahí le agrego un poco de sal fina a la preparación. Ahí está, un poco de yucuí arriba del pollito. Y es momento de tirarle los gajos así al descuido de la cebolla también, Le tiramos gajitos de cebolla, repito, no pico porque quiero que esté presente esto como una suerte de decoración al momento de servir mi plato. Va a servir como una suerte de acompañamiento, como una suerte de guarnición y a la vez le va a dar justamente eso, una presencia un poco diferente, una presentación un poco diferente a nuestro plato. Esta misma receta ustedes directamente pueden hacer en el horno. Corte, señora, en escalopes la pechuga de pollo, condimente muy bien, ya en el caso de que vaya al horno, coloque justamente la pechuguita de pollo, agreguen los cortes de cebolla y tomate, agréguele un buen vino tinto, agregue el caldo, tape con papel aluminio y lleve al horno. Solo que no van a poder darle cuerpo. Al momento de retirar, por supuesto, retiran la presa del pollo y le agregan un poco de fécula disuelta y ustedes van a ver cómo queda justamente la salsita bien cremosa, bien lisa y bien deliciosa en la preparación. Le voy a agregar un poco de pepe, le voy a agregar un poco de pimientita negra también al plato. Siempre lo picante da un sabor diferente al plato y por supuesto las cosas se estiliza la salsa, le da un poco más de presencia, le da un poco más de importancia, y es mucho mejor si se le agrega un buen rallado de pimientita negra y al momento. Ustedes saben de que me encanta utilizar la pimienta, pero por supuesto molidita al momento. Ahí está, la cebolla ya empieza a tiernizarse, por supuesto el tomate también, que es tan tierno, momento que invita a levantar un poco más la temperatura. ¿Por qué? Porque el señor vino ya va a ir dentro de la preparación. Ahí está, le damos un buen chorro de vino tinto, la marca no importa, puede ser un vino un poco más barato, si les quedó un poco de vino tinto, un poco más refinados, un vino un poco más de calidad, quedó una copita que el marido no haya tomado todo, aprovechen la preparación. O directamente aquellos vinos que muchas veces ya están picaditos, se puede utilizar la cocina, solo que te lleva más tiempo, justamente reducción, es decir, que desaparezca el vinagre y el alcohol y quede solamente el bouquet en la preparación, y va a quedar una delicia. Fíjense que de a poquito el vino tinto va tiñendo a la pechuga, por supuesto le da un poco de sabor y yo que acá estoy sintiendo justamente el aroma al momento del proceso de evaporación, es decir, a través de la evaporación va desapareciendo el alcohol y el bouquet va a quedar dentro del plato. Que a esto, para que no sea puro vino, le agrego un poco de caldo en algún momentito, pero ahí está el secretito. Hay que dejar siempre que se reduzca el alcohol para que no quede muy impregnado y por sobre todas las cosas que no resulte amarga la salsa, porque cuando un vino no se utilizó correctamente, el resultado es una salsita ligeramente amarga y eso queda incómodo. Después vamos a hablar justamente de esto, la importancia y bueno, y qué función cumple el alcohol en las preparaciones. Ahora sí hablamos de Dismar Salud y Cultura porque ofrece la dupla perfecta, sos de los míos, es decir, no te gusta ir al gimnasio, empezás una dieta, rompes muy frecuentemente. Bueno, lastimosamente no puedo decirte felicitaciones, pero sí te puedo dar la buena noticia que ofrece Dismar Salud y Cultura porque ofrece la dupla perfecta, el Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, facilitan a reducir justamente la obesidad, la gordura, tonifica el cuerpo y por supuesto combate la celulitis. Y llamen al 522-610 o el 018-2380-527. Muchas gracias a Dismar Salud y Cultura. Toso un poco porque el alcohol me viene acá por la cara. Ahí está. Le agregamos entonces un poquito de alcohol, un poco de caldito. Ahí está, por supuesto, un caldito de gallina, un caldito de verduras. Y esa es la fase final de la preparación. A lo mejor rectifico un poco de sabor, es decir, le echo un poco más de yucuí ahí. Le echo un poco de pimentón, también un poco de ají molido. Ají molido si en el caso de que ustedes quieran de que esto quede bien picante, pero pimentones para darle un poco más de color y darle ese saborcito que aporta. Y le echo un poco más de pempe. La pimienta negra no pica.
la función que cumple la pimientita negra justamente es la de estilizar un poco la salsa, le da importancia. Por eso muchas veces en los restaurantes craseamos, es decir, machacamos unos granitos de pimienta para tirar al momento de servir y que sirva como una suerte de decoración. Queda muy bien el plato, va por buen camino. Y hablando justamente de buen camino, por supuesto, hablemos entonces de la importancia, la función que cumple o cómo, por ejemplo, usar correctamente el alcohol en las preparaciones. Repetimos, se utiliza el vinito tinto, se utiliza el vino blanco, se utiliza un coñac, se utiliza un fernet, se utiliza un pernod, se utiliza un licores en sus varios sabores incluso en la cocina, dependiendo, por supuesto, para qué ocasión y para qué salsa. Hay alcoholes que se le agregan directamente en frío y otros, como en el caso de este, que sí se necesita llevar a cocción, que se evapore, que desaparezca el alcohol. Uso de bebidas alcohólicas en las preparaciones. En el siguiente material, director, por favor. La presencia de alcohol muchas veces en recetas gastronómicas se debe al hecho de su buena integración con los ingredientes, al proporcionarle sabor y aroma a los platillos. El objetivo generalmente es desgrasar los alimentos y mejorar el sabor. Normalmente, los alcoholes más utilizados son el brandy, el ron, coñac, vino, cervezas y los aromatizados con frutas, ya que impregnan sus sabores. En el caso de los vinos, es normalmente el alcohol que más se utiliza. El blanco se utiliza para realzar sabores de pescados y aves, aunque incluirlo en pastas también va bien. En el caso de vinos rojos, quedan con los estofados. Las bebidas más fuertes o frutales son perfectas para los postres, como algún mousse o budín. Se pueden elaborar diferentes platos con alcohol que van desde salsas, postres y platos fuertes. Los vinos y licores aportan a la preparación aroma y sabores distintos, como son la acidez, la dulzura, el sabor mezclados con otras sustancias de la comida para generar nuevos aromas y mayor profundidad en el sabor. Bueno, muy bien, ahí está entonces el uso del vino, del alcohol, del coñac, sí, por supuesto las preparaciones muy interesante, adorna muy bien, pero hay un ABC que hay que seguir, así que ya saben, ¿eh? Bueno, perfecto, ahí está, tuve que desligar un poco el fuego para apagar un poquitito, para calmar un poco el hervor, porque la salsa ya está, ¿eh? El vinito tinto está y no quería justamente hacer eso sin que ustedes vean. Le agrego entonces caldito, ahí está. Una cucharadita y un poco más, y ahí llegó justamente a la cocción final nuestra preparación. Dejamos de que esto vaya hirviendo, por supuesto se enamora el alcohol con un poco de caldo y por supuesto también el ají molido, el pimentón que empieza a actuar, por eso se nota mucho más rojita. Y la cebolla y el tomate casi están enteritas porque va a servir cocida, pero están enteras a la vez porque eso va a servir como una suerte de presentación. A esto agregarle al final un poco de perejil picado y ya está. Antes de la pausa, consejito con qué acompañar: puré de papa, puré de zapallo, puré de papa saborizada con arveja licuada, un rico arroz quesú, un espagueti a la crema puede ser la preparación, la guarnición de esta preparación, o una rica papa a la crema, donde está una salsita vino tinto, todo lo que sea con papa, algo cremoso, viene muy bien. Con esto, la pausa, ya volvemos. Bueno, ya volvemos aquí en Cocinemos Juntos. Ustedes aprecian cómo está quedando el plato, baja un poco la temperatura. Este es el proceso donde el alcohol, por supuesto, el fondo del vino va quedando muy bien, enamorándose, fusionándose con el caldito de pollo que le agregué justamente a la preparación. Puede ser también una rica crema de leche, pero ahí sería justamente una crema de vino tinto para acompañar el pollo, pero prefiero que quede así, ¿eh? Voy picando un poco de perejil picado. Siempre ustedes saben de que el perejil fresco le da un sabor diferente al plato, por sobre todas las cosas las hierbitas hacen eso. Da el sabor, da un aroma fresco a la preparación y por sobre todas las cosas le da esa frescura, una comida recién hecha, una comida bien casera. Por eso pico un poco de perejil para agregar el plato, ¿eh? Bueno, antes de hacer el paso a paso, un repaso de lo que estuvimos haciendo, vamos a recordar de que Dismar Salud y Cultura ofrece la dupla perfecta para vernos bien. ¿Por qué? Uno puede comer todas estas delicatessen que compartimos con Gabriel diariamente aquí sin ninguna culpa, porque 15 minutos diariamente utilizando la dupla perfecta es otra cosa. Eliminamos justamente el exceso de gordura, la celulitis, por supuesto tonifica el cuerpo y por
sobre todas las cosas uno se siente muy bien. Utilizando 15 minutos diariamente es otra cosa. Llamen al 522-610 o el 0182380-527, teléfonos del call center de Dismar Salud y Cultura. Muchas gracias a los amigos de esta empresa que piensan, por supuesto, en nosotros. Bueno, de a poquito está la pechuguita de pollo. Cuando usamos pechuga de pollo hay que cuidar muy bien. Cuando hacemos una milanesa, por ejemplo, el tiempo de cocción dentro del aceite caliente tiene que ser controlado. Cuando hacemos un pollito al horno tiene que ser controlado porque la pechuga es bastante desabrida, es muy sequita, no tiene nada de nervadura, es pura pulpa y eso hace que muchas veces se seque con facilidad, así que hay que cuidar muy bien. ¿Qué hice? Corté en escalopines la pechuga de pollo, puse la sartén con un poco de aceite a una temperatura adecuada, fui dorando. Primero, por supuesto, la escalopina de pollo pasé por un poquito de harina para que resulte cremosa la salsa, así como están apreciando ustedes. Luego fui dorando la sartén, piqué ajito, corté en cuartos la cebolla, igualmente el tomate. Al tomate le recibí la semilla, le retiré, quiero decir, agregué justamente la preparación. Inmediatamente fue el vino tinto, una buena copa, dejé reducir, le agregué sal y pimienta, le agregué el caldito de gallina y la preparación está ahí. Sin mucha complicación, un plato delicioso con sabor a vino tinto y por sobre todas las cosas una preparación fresca. ¿De qué manera ustedes pueden adornar un poco más el contenido y el sabor? Agréguenle pancetita con el pollo para que se dore y luego ahumado va a dejar un sabor diferente y también va a quedar espectacular. No quieren hacer una salsita muy simple así, tírenle un puñado de champiñones que también va a quedar muy bien y para darle un poco de color, por supuesto le pueden agregar un poco de arvejita fresca. Le agrego abundante perejil fresco picado a la salsa y ya voy a ir de a poquito montando este plato. Repito, en contados minutos uno puede tener un plato sabroso, delicioso, casero para compartir con la familia. Esa es la finalidad de este programa porque estamos llegando a minutos antes de que ustedes justamente piensen en la comida. No antes, por supuesto, de acompañar a mi querida compañera Daisy, que se viene como siempre, como todos los días, con un programón. Mañana Plus, aquí por Red Guaraní, y luego, por supuesto, llegan los compañeros del informativo para ponerse al día con todo lo que ocurre en el país y el mundo. Sartén, plato que ya tengo aquí, levanto un poquitito el director de la sartén, voy colocando ahí las pechuguitas de pollo en el centro mismo. Uno se hace 4 o 5 cantidades, puede servir incluso en un fuentón, en un plato grandote, ponen ahí en el medio y que la gente vaya sirviéndose como quiera. Ahí está, le tiramos entonces la cebollita que les decía que resulta así entera, por eso no me tomé la molestia de picar porque hace el papel de guarnición, unas papitas, de aquellas papitas blancas que se consumen directamente con la piel, que nosotros le llamamos papitas francesas, esa puede quedar muy bien también aquí en la preparación. Estamos hablando de un plato que cualquiera en la casa puede preparar y compartir, hasta un adolescente, hasta un caballero que no tenga mucha experiencia en cocina, tranquilamente puede hacer este plato y va a quedar realmente como un verdadero rey porque el sabor está y por supuesto la presentación también es bastante agradable. Fíjense, le agrego entonces un poco de perejil picado, un ramito a un costado para una presentación y de a poco voy agradeciéndoles a ustedes por la preferencia, por justamente esperarnos siempre diariamente para cocinar juntos, porque reitero, esa es la misión de este programa, darles ideas para compartirla con la familia, un almuerzo familiar sin salir mucho de costo y pues sobre todas las cosas en un tiempo real. Un plato recién hecho, un plato hecho en el momento, por supuesto tiene como una preparación más cariñosa, así que para compartir con la familia y háganse esfuerzo siempre de compartir con la familia, que los papá, mamá, los hijos estén en esa mesa familiar que es tan importante y disfrutemos de la comida, ninguna pelea, ninguna riña, ningún reclamo en la mesa, porque eso no es tan agradable que digamos. Bueno, nos vamos, gracias por la preferencia, gracias por elegirnos como compañía y por hoy hasta ahí me quedo. Fíjense, un plato espectacular, un arrocito blanco, un puré de papa al lado, ustedes están comidos y mañana me cuentan. Gracias por elegirnos, será hasta la próxima aquí en Cocinemos Juntos. Chao.